Y uno de los casos tal vez más devastadores que ha habido para la economía panameña ha sido el caso llamado, o el mal llamado Panama Papers. Este caso que termina pues, acabando con el negocio de sociedades anónimas panameñas que tenían un ingreso importante. El epicentro de este escándalo fue un hackeo a la oficina del bufete de abogados de Mossack y Fonseca. Y con nosotros se encuentra Jürgen Mossack, codueño de este bufete. Jürgen, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, Jürgen, pues esa pesadilla del 4 de abril de 2016, que aparece esta investigación periodística con el nombre devastador para Panamá de Panama Papers. Pues sí, ocurre en forma sorpresiva, Sí. mediante una publicación en todos los medios internacionales importantes, 350 Diario. medios aproximadamente, y nos sorprende a todos, y fue obviamente producto de un hackeo, porque no había otra forma en que todo aquello lo pudieran publicar los que son miembros del ICIJ, cuyo miembro panameño es un medio escrito importante, el diario La Prensa, Sí. que se sumaron o que estuvieron desde el inicio en este tema de la denuncia de los mal llamados Panama Papers. ¿Qué tan devastador fue ese inicio de investigaciones posteriormente, haya sido llevados a audiencia y al final la imagen de Panamá y sobre todo la estabilidad económica de muchas empresas se dieron al traste? ¿Qué tan impactante ha sido? Bueno, es bien sabido que en el negocio de sociedades y en el tema de las firmas de abogados hay un elemento muy importante que es la confidencialidad. Claro. No estamos hablando de secretos ni de algo que se oculte, sino la confidencialidad. Parte del proceso. Cuando usted habla con su abogado, pretende que lo que se diga en esas conversaciones es totalmente privado. El hackeo rompe con ese esquema y abre al público la identidad de un número de sociedades alto que habían sido formados por nuestro bufete. Eso tiene como consecuencia de que al publicarse esto en los medios internacionales, los clientes de la firma y los clientes en muchos casos de Panamá se esfumaran, se fueran. Ningún cliente quiere que sus asuntos privados salgan a la luz pública. Entonces se tuvo que cerrar al final de cuentas la firma. Sí. Y sufrió al final de cuentas el país, en el sentido de que muchos clientes se fueron de Panamá, no solo de la firma, sino de Panamá. Y El daño fue grande. el daño fue muy grande porque uno, si mira las estadísticas del registro público, la cantidad de formación de sociedades bajó en pocos meses a un 20% de lo que era anteriormente. Wow. Y el impacto sobre Panamá fue grande porque muchos de los clientes que venían a Panamá no eran por turismo, sino iban a los hoteles, llenaban los hoteles de Panamá para hablar venir a hablar Sí. con sus abogados, con sus Negocios, banqueros. claro. De paso hacían algo de turismo, pero no era el propósito principal. Pasado este tema de Panama Papers, también la ocupación hotelera bajó grandemente. De manera que Y al final nos comenzaron a reconocer no como Panamá, un país para visitar, canal, ni sino Durán, como sino Panamá, Panama Papers. que es Panama Papers. O sea, la imagen
como país Porque fue destruida. Fue también- por el nombre que se le dio. Pero Sí. también lo importante es que, es decir, el gobierno se cruzó de brazos y dejó al país en caída libre. Es decir, no hizo absolutamente nada para contener lo que era algo que en Panamá se venía haciendo legalmente desde siempre. Sí, y eso es sumamente extraño porque las autoridades parece que no entendieron nunca la importancia de este tema en la economía nacional, que era enorme, sino que decidieron, por razones que desconozco, no hacer nada al respecto. Muy al contrario de lo que hace nuestro gobierno actual, que trata de salvar lo que se pueda del negocio de sociedades y salvar la reputación de Panamá, sobre todo, porque el hecho es que el daño se hace por el nombre que le ponen, Claro. Panama Papers, porque de las cantidades de formaciones de sociedades que nosotros teníamos, solo aproximadamente 15% eran de sociedades panameñas, porque nuestra firma estaba ubicada en muchos países del mundo Sí. y la principal jurisdicción, que era British Virgin Islands, a esa no la atacaron ni le pusieron el nombre De- BVI Papers, sino le O los pusieron papeles del rey, de la reina, o... maliciosamente el nombre de Panama Porque Papers. incluso los otros se llamaron Pandora Papers, otros se llamaron Paradise Papers. Es decir, y el único que le pusieron ese mote de nombre grabado con hierro de un país. fue a Panamá. Sí. Pero lo que yo no entendí fue, era algo legal. ¿Por qué ustedes terminan, el difunto Ramón Fonseca Moreitu, detenidos? Bueno, no solo... Además de la forma como, por ejemplo, a Carlos Sousa, que lo van a buscar a su casa en una operación casi militar, cuando en una situación pueden Bueno, haberlo hecho todo bien. No solo era legal, es legal. Es legal y es un negocio que se sigue haciendo en menor escala Claro. a causa del tema del que estamos hablando, pero sigue, es un negocio perfectamente legal. ¿Por qué Contra ustedes. ¿Por qué contra nosotros? Eso no puedo poner el dedo y decir exactamente por qué fue, pero lo cierto es que al momento en que ocurrió esto, mi socio, Sí. Ramón Fonseca, era miembro de un partido político importante que era el partido del presidente Varela. Y lo cierto es que los medios, cuando entrevistaban a alguien o mencionaban el tema, siempre decían Mossack Fonseca, la firma de Ramón Fonseca. Sí. Y siempre mencionaban a mi socio Ramón de primero, aunque en el nombre de la firma Sí, está mi nombre nombre primero. primero. Entonces es un indicio de que algo Había ribete político. había Pero, de político en este tema. Hasta ese momento la relación entre Varela y Ramón Fonseca era buena. Era buena. Él era hasta Al menos era ministro lo que se veía. No, creo que era ministro consejero en ese momento. o Él algo así. era ministro consejero y la relación aparentemente era buena. Ahí en este tema habían dos vertientes. A ver. Los medios internacionales atacaban a Panamá y el sistema de sociedades anónimas a nivel mundial, pero principalmente Panamá, ¿por qué? Porque la firma estaba ubicada en En Panamá. Panamá. Sí. Entonces, los fiscales panameños reciben aparentemente instrucciones de que, bueno, vamos contra esta gente. Había una línea. Evidentemente En había la, una en la línea. Procuraduría paralela que dices tú, Fernando. Sí, evidentemente había una línea, porque en Panamá lo que se persiguió fue, y la acusación contra 20 y tantas personas, en el inicio eran 30 y tantas personas, Sí. la acusación fue la del lavado de activos, mientras que en la prensa internacional
Ajá. Se atacaba a Panamá como jurisdicción, un supuesto paraíso fiscal. Y la Sí, mayor parte la de ese magnitud. dinero no estaba en Panamá encima. En Panamá no estaban los fondos de que trataban los medios internacionales, no estaban los bancos tampoco que trataban de los medios internacionales, pero estábamos nosotros. O sea, era una Claro. conspiración para destruir al buffet, destruir al país. Era más bien internacionalmente para destruir Porque el país, hay algo yo pero localmente para Ajá. destruir a la O firma. sea, venía de ambos bandos. Venían dos vertientes. Sí. Este caso se descabeza y una parte lo maneja la Corte Suprema de Justicia con el caso de Sara Montenegro, que en ese momento era suplente diputada, y la Corte falla dando el sobreseimiento definitivo a Sara Montenegro. ¿Por qué no corrieron la misma suerte el resto? Y en esta primera instancia han apelado la resolución absolutoria. Si al final va a llegar a la Corte y la Corte creo que es consecuente y va a decir, bueno, señores, si esto empieza así, si esto es lo que ocurre con una, debe ocurrir con los demás. Bueno, lo lógico hubiera sido que el juzgado tomara nota Del fallo de la Corte Suprema. del fallo de la Corte Suprema, que de hecho se le presentó copia del fallo, se integró al expediente. Sí. Y la Corte, el juzgado tenía conocimiento de ese fallo, pero no lo tomaron en cuenta. ¿Por qué razón? Ese es otro absurdo. tema que no lo sabemos. No lo tomaron en cuenta. Y sí tenían que haberlos tomado en cuenta porque el principio atacado o el supuesto delito era lavado de activos y nunca hubo evidencia de ningún Porque lavado. la pregunta, Jorge, absolutamente. Pues todos los ejecutivos de esta firma han terminado convirtiéndose en una especie de parias bancarios. Es decir, ustedes, ninguno puede abrir cuenta de banco, tienen que estar firmando cada 15 días o cada mes en la Corte Suprema de Justicia, no pueden salir de Panamá. Yo todavía personalmente y muchos otros, yo no puedo salir del país. ¿Su estado en estos momentos, desde el punto de vista judicial, cuál es? Dentro de este proceso. Dentro de este proceso nuestro estado es igual al de siempre. ¿Por qué? Porque aunque inicialmente la juez sobreseyó a todos, la Fiscalía apeló, llegó el Tribunal Superior decidió que modificar la sentencia de la juez, nos mandó a juicio. Ajá. El juicio se celebró hace unos meses atrás y fuimos declarados inocentes. Pero la Fiscalía Apeló. de nuevo apeló. Decidieron apelar a pesar de que la sentencia de la jueza era muy clara, muy bien analizada, muy bien explicada. Apelaron y entonces nuevamente estamos en manos del Tribunal Superior y ellos tienen la facultad, uno, de modificar lo que decidió la juez, Ajá. de ratificar lo que decidió la juez o de declararnos a todos o a algunos de nosotros culpables. ¿Y cuándo se espera ese fallo? Ese es un tema Tribunal de Segunda que Instancia. aparentemente está en un proceso burocrático Sí. que en el juzgado se llama refoliación, es decir, como unieron dos casos que había inicialmente en uno solo, entonces decidieron que todas las hojas había que ponerles un número nuevo, lo cual no tiene para mí ningún sentido, pero en ese proceso están para luego mandar el caso al Tribunal Superior. Hoy por hoy son muchos los que se quejan por lo vivido en el pasado, por los casos de persecuciones que se han dado, y algunos ven una luz en el camino que podría cambiar. Se están dando pasos importantes en esta administración, viene un nuevo procurador,
¿Qué expectativa usted tiene en esa dirección de no ver a Panamá, por ejemplo, en el caso de la empresa suya, que se fue al traste y que lamentablemente lo que ocurrió, lo que se acusó no se puede volver a recoger, pero sí ha afectado grandemente a muchas familias, a esta empresa, a muchas otras empresas, y también la reputación hoy por hoy de Panamá todavía se sigue reconociendo? Panamá es Panama Papers. Bueno, las listas famosas están, Se esa es la mantiene consecuencia de por todo eso esto. mismo. Sí, esa expectativa que tiene usted. Bueno, mi expectativa es naturalmente de que el Tribunal Superior confirme la sentencia de la juez, no solo porque me conviene y conviene a la firma y también conviene a Panamá. Claro. ¿Por qué? Porque es importante, ya todos los medios hoy día, después de la sentencia de inocencia, han tomado nota y se les ha explicado, y los medios hoy día explican correctamente al público lo que significaba los Panama Papers, lo que era y lo que, sobre todo, lo que no era. Es decir, en la sentencia sale claramente todo esto. La sentencia tiene unas 450 páginas de largo. Bastante. Por lo que leerla es bien tedioso, pero esencialmente está todo bien explicado, y a mí me parece que hoy día las instancias superiores están bien claras en que no hay caso, nunca hubo caso. Bueno, Jürgen, suerte en esa segunda instancia y esperemos que quede allí, que no se vaya a casación, porque esto es decir, ya la Corte falló. Eso sería ya increíble. Sería un masoquismo absurdo. En este momento eso sería una cosa, para mí, inconcebible, ¿no? Claro. Bueno, Jürgen Mossack con nosotros.